Cuando Dios creó el mundo, estableció un orden, una manera en que las cosas deberían hacerse. Pero luego vino la serpiente e introdujo otra manera de hacer las cosas. En el primer orden, Adán y Eva iban a ser como unos administradores. En el segundo orden que introdujo la serpiente, Adán y Eva serían usurpadores de la posición de Dios, porque la tentación fue que el día que comieran del fruto de ese árbol, serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, que ellos podrían determinar lo que es bueno y lo que es malo. Pues este nuevo orden introducido por la serpiente realmente fue un desorden. Y ese desorden llega a su clímax en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice que Dios miró a la tierra y vio que la maldad del hombre era mucha, tanto que todo el designio de sus pensamientos era solamente el mal. Dicho en otras palabras, cuando esta gente planeaba el futuro, entonces lo hacía en función del mal. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer esta semana? Entonces, suponiendo que alguien se pusiera a planear su semana, agarraría una hoja y comenzaría a planear y a decir, bueno, el lunes voy a ver a quién mato, el martes voy a ver a quién le robo, ¿no? Y esa es la manera de ellos pensar. El propósito de sus pensamientos era solamente el mal. Entonces, cuando Dios decide terminar con la humanidad, decide poner fin a ese orden que realmente era un desorden, y habla con Noé y le anuncia que va a haber un diluvio y le dice que él debe construir una arca donde se va a salvar él y su familia. Pero hay una frase muy interesante en el capítulo 6 de Génesis 18. Dios le dice a Noé: y estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las esposas de tus hijos. Estableceré mi pacto contigo. Eso se lo dijo Dios a Noé 121 años antes de establecer ese pacto, porque el diluvio la construcción del arca duró 120 años. Y ellos estuvieron en el arca 375 días, o sea, 1 año y 10 días. Entonces, aproximadamente 121 años después, Dios está estableciendo su pacto con Noé, que es lo que tenemos hoy. Y ese pacto comienza en el capítulo 8, versículo 20. Que le voy a leer a continuación. Resulta que al salir del arca, recuerden que Noé lo que hizo fue construir un altar y hacer sacrificios en ese altar. Por eso dice así el texto: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. En el verso 21 entonces dice que percibió Jehová olor grato. Hay una Biblia que dice que percibió la calmante aroma. Es la misma cosa. Lo que está diciendo es que Dios le llamó la atención lo que Noé y su familia estaban haciendo, y les presta atención y responde a ese acto de adoración de Noé y de su familia. Y entonces ahí comienza a realizarse el pacto 121 años después. Y en un pacto hay deseos y hay promesas. Entonces, en ese pacto Dios le manifiesta sus deseos a Noé y su familia para él y la posteridad, los descendientes de Noé, y le expresa también las promesas que él tiene. Entonces, ¿cuál es el primer deseo? El primer deseo de Dios en ese pacto, y déjeme primero aclararle el significado de la palabra pacto. Pacto
es un acuerdo, un convenio entre dos partes. No solamente Dios hizo pacto con Noé, también hizo pacto con Abraham, hizo pacto con el pueblo de Israel. Y hablamos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Las Biblias nuestras dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero la palabra pacto en hebreo es berit, y cuando lo tradujeron al latín, entonces lo tradujeron como testamentum. Vamos a ver, ahí está, en latín pacto es testamentum, y de ahí es donde nuestras Biblias tienen Antiguo y Nuevo Testamento, pero en español testamento es un documento que tiene la última voluntad de una persona respecto de sus bienes. Por ejemplo, nosotros tenemos una casa y unos carros, y ya mi esposa y yo hicimos un testamento. Esa es nuestra voluntad. Tenemos 2 hijos, mitad para el uno, mitad para el otro. Ese es nuestro testamento, muy simple. Eso vale como $800 hacer eso, ¿no? Pero es mejor hacerlo porque si no lo hace, entonces los hijos van a tener mucho problema para reclamar esa casa, venderla, le va a tomar mucho tiempo y le va a costar a ellos como $5,000. Entonces, en español, testamento es un documento que registra la última voluntad en cuanto a los bienes que uno tiene. Entonces, pero antiguamente testamentum quería decir pacto, en latín, testamentum, y de ahí viene nuestra palabra testamento. Entonces, cuando usted lee en la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y un pacto es un acuerdo entre 2 o más personas y expresa cada uno sus deseos y sus promesas. En el caso de Dios, el hombre no dice nada, es Dios el que dice: esto es lo que yo quiero de ustedes y yo les prometo estos. Entonces Dios le expresa a Noé y su familia y a su descendencia 7 deseos, 7 cosas que él quiere. Hoy no vamos a ver las 7, vamos a ver 4. Si usted viene el domingo, entonces, y Dios permite que estemos acá, voy a traer las otras 3. Entonces, ¿cuál es el primer deseo? El primer deseo de Dios es que Él quiere una adoración exclusiva. El versículo 21 dice que percibió olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Aquí está la primera promesa de Dios. Mi promesa es que no destruiré más la tierra por causa de la inclinación del hombre hacia el mal. Y la otra promesa es que no van a faltar las estaciones que permiten la agricultura, porque durante el diluvio, durante ese año y 10 días, no hubo estaciones, se interrumpió ese ciclo. Entonces Dios promete que eso no va a volver a pasar. Pero al expresar eso, Dios está diciendo que acepta ese tipo de adoración de Noé. ¿Y qué tipo de adoración ofreció Dios a Noé? Una adoración exclusivamente a Dios. En la antigüedad tenemos gente que adoraba y ofrecía sacrificios al sol. Noé no le está ofreciendo sacrificios al sol, ni está adorando al sol. En la antigüedad hubo civilizaciones, o hay todavía, que adoran y veneran a sus antepasados, los convierten en dioses, o gente destacada del pasado los convierten en santos, comienzan venerándolos y terminan adorándolos. Noé no hizo eso, aunque pudo. Por ejemplo, un buen antepasado de Noé es Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó para que no experimentara la muerte. Noé pudo hacer como los antiguos y decir: voy a adorar o a venerar a Enoc, pero no hizo eso. Noé tampoco construyó un ídolo de madera o de barro para ofrecerle sus sacrificios. Entonces le ofreció una adoración exclusiva a Dios, y una adoración como Cristo lo prescribió mucho más tarde, una adoración en espíritu y en verdad.
cuando Cristo habló con la samaritana, tocaron el tema de la adoración y Cristo le dijo a la samaritana, le dijo, Dios es espíritu y busca que se le adore en espíritu y en verdad. Y esa fue la clase de adoración que Noé le ofreció a Dios. Luego Dios le manifiesta otro deseo en el versículo 1 del capítulo 9. Le dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios desea que nosotros fructifiquemos. Si usted estuvo aquí la semana pasada, va a decir, lo mismo que dijo la semana pasada. Y sí, lo mismo. Solo que hoy me voy a ir por el lado espiritual, por el fruto espiritual. Dios desea que fructifiquemos materialmente, que nos multipliquemos, que progresemos también, pero el Señor Jesucristo hace eco de lo mismo. En Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo se compara con una vid, una rama que produce uvas. Y le dice a los discípulos, yo soy la vid verdadera y ustedes las ramas. Y en ese capítulo les dice, yo los escogí para que lleven mucho fruto. O sea, hace eco de lo mismo. Tanto Dios el Padre como Jesucristo el Hijo desean que nosotros fructifiquemos, demos fruto. Eso también es un eco de lo que Dios le dijo a Adán y Eva en el capítulo 1. Cuando los crea, les dice, fructificad y llenad la tierra. Entonces, lo que le dice a Noé es un eco de lo que le dijo a Adán y Eva. Y Cristo recoge esas mismas palabras y habla del fruto espiritual y dice que si estamos unidos a Él, vamos a dar fruto. O sea, somos diseñados para dar fruto. Así como un árbol da fruto sin esfuerzo, un creyente en Cristo también debería dar fruto sin esforzarse. ¿Usted ha visto un árbol haciendo fuerza para dar naranjas? No, eso no ocurre. Es su naturaleza dar fruto, en abundancia y en calidad. Dios nos diseñó para dar fruto y Cristo nos llamó para dar fruto. Entonces eso debe ser natural. Es más, hay una parábola de Jesús en Marcos 4, donde dice que el reino de los cielos es como un hombre que siembra semilla de trigo y se va y come y duerme, y sin que él sepa cómo, esa semilla brota y da fruto, sin que él sepa cómo. Y entonces dice Jesús, porque de suyo la tierra da, de suyo. Y esa palabra de suyo la tierra da en el griego es automatoi, o sea, como automático, ¿no? Automatoi. Esa palabra la usaban en el Nuevo Testamento para referirse a algo que ocurre porque Dios lo produce de manera natural. Entonces nosotros somos llamados a dar fruto y eso debe ser natural. ¿Y cuál es el secreto para dar fruto? El secreto para dar fruto es estar enraizado como un árbol en la tierra, estar enraizados en Cristo. O como una rama de una vid, estar conectada a la vid. Y esa conexión, ese principio de conexión es lo que hace que demos fruto. Ustedes sí se han puesto a pensar que el mundo depende de conexión, de conexiones. La luz eléctrica que tenemos aquí viene por unos alambres que están conectados con los alambres que están afuera. Y esos alambres están conectados con una planta que produce energía eléctrica. Puras conexiones. Si usted quiere viajar a la China, compra unos tiquetes o un tiquete y probablemente va a tener conexiones, porque es muy lejos del viaje, ¿no? En alguna parte se va a bajar y va a conectar con otro. La internet es una red de conexiones.
Para que haya un hijo, el padre y la madre tienen que tener conexión. Y para poder relacionarnos con Dios tenemos que conectarnos con Él a través de ¿quién? De Cristo. Todo en la vida es conexión. Entonces el secreto del fruto es estar conectados a Cristo. ¿Y en qué consiste estar conectado con Cristo? Hay bastante, todo eso es puro discipulado, pero dos cosas básicas para estar conectado con Cristo. Número uno, practicar su presencia, la presencia de Cristo. Puedes practicar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se experimenta como diferente. Practicar la presencia del uno y del otro. Practicar la presencia de Cristo es vivir consciente de que en todo momento y en todo lugar Cristo está conmigo. Ahí está conectado. Y entonces la savia de Cristo pasa hacia ti. La otra manera de estar conectado con Cristo es a través del estudio, de la lectura y el estudio de su palabra. Y entonces si haces eso, el fruto es natural, sin ningún esfuerzo. ¿Y cuál es el fruto de estar conectado con Cristo o con el Espíritu Santo o con Dios? Dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Es una persona que tiene el fruto del Espíritu Santo, y el último es dominio propio, ¿ya? Una persona que tiene todo eso no necesita ir al psiquiatra ni al psicólogo, porque es una persona sana emocionalmente. Imagínense, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza o dominio propio. No necesita el psicólogo. Antes el psicólogo viene a él a preguntarle cómo le hace. ¿Cómo es que usted le hace para ser así como es? Y le puede cobrar al psicólogo o al psiquiatra. Entonces, ese es el fruto natural y somos diseñados para dar fruto. Del versículo, en el mismo versículo 1 tenemos otro deseo de Dios para Noé y su descendencia, o sea, para nosotros. Dios desea que poblemos la tierra. Que poblemos la tierra. Versículo 1, a ver dónde está eso. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Qué tremendo. Hoy en día se habla de dos cosas que a mí me están llamando la atención. Una, están hablando mucho del aborto. Entonces los países aprueban leyes que permiten el aborto. Y eso se vuelve un tema político tremendo, ¿no? Lo del aborto. Y así cada país va a ir tratando eso y la verdad que está avanzando esa agenda. Hay una agenda de las Naciones Unidas para que al 2030 se hayan logrado ciertas metas y entre esas es el aborto. ¿Y por qué ellos hablan del aborto? Porque es una manera de controlar el crecimiento de la población mundial. Pero realmente estamos superpoblados. Realmente no. Pero pensamos que como somos tantos en el mundo, ya no cabemos. Y en realidad no estamos poblando toda la tierra. En el año 2006, Europa Press presentó un reporte de demografía donde decía que en ese momento en la tierra habían 7.300 millones de personas. Eso es bastante, ¿no? 7.300 millones. Pero ¿sabe qué parte de la tierra estaba poblada en ese momento? El 7.6% de la superficie de la tierra. ¿Qué está pasando con tanta gente? Amontonados en grandes ciudades. En México 22, 23 millones. En el Cairo 22, 23 millones. En esas grandes ciudades está la gente amontonada. Bueno, y hay otras ciudades que no tienen esos millones, pero la gente está amontonada. 1.500 personas por kilómetro cuadrado. Quiere decir
3 personas en 2 metros cuadrados, amontonados. Pero la tierra no está poblada, hay mucho todavía donde ir. Por eso entonces hablan del aborto y nosotros creemos que sí, que hay que abortar porque si no vamos a caber. Y la otra cosa es que están hablando de en el año 2030 mandar una nave tripulada a Marte para que se quede allá y comenzar a colonizar el planeta Marte, con el fin de que un día humanos puedan vivir allá. Y ya estamos pensando irnos a un planeta donde la vida no es posible porque no tiene lo mismo que la Tierra, porque no vamos a caber aquí. Y falta mucho, solamente hemos ocupado el 7.6% de la superficie de la Tierra. Entonces Dios quiere que poblemos la Tierra, que llenemos la Tierra. El cuarto deseo de Dios está ahí en el versículo 2 y 3, que dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre los animales de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Eso quiere decir que Dios quiere que seamos propietarios, porque dice que todo lo he puesto en tu mano y todo os ha sido dado. Entonces Dios quiere que seamos propietarios. Hay 2 maneras de ser propietarios. Primero, la propiedad privada y la propiedad pública. El hecho de que Dios nos ha dado todo no quiere decir que una sola persona es el dueño de todo. Cada uno va a tener su porción. Y por eso entonces hablamos de propiedad privada. Y hay una parte de la propiedad que va a ser pública, que va a ser común. Pero Dios quiere que seamos propietarios. Eso quiere decir que administremos bien esas propiedades. Y quiere decir que el ser humano tiene que establecer un sistema para que esa propiedad privada y pública sea bien manejada. Nos toca a nosotros hacer eso. ¿Por qué nos toca hacer eso? Bueno, porque Adán y Eva escogieron ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces nos toca decidir qué es bueno para nosotros y qué es malo. Entonces la humanidad ha aprobado muchos sistemas en cuanto a la propiedad y ninguno ha sido bueno hasta la fecha. En el siglo pasado hubo una competencia entre 2 de esos sistemas, el comunismo y el capitalismo. Y esa competencia se llamó la Guerra Fría. En esa competencia los comunistas hicieron trampa, espionaje, mala propaganda del capitalismo, mintieron. Y el capitalismo, ¿sabe qué hizo? Lo mismo, mentiras y espionaje para tratar de demostrar que es mejor que el comunismo, pero todos esos sistemas son malos. O sea que nos toca escoger el menos malo. ¿Y cuál ha sido el menos malo hasta ahora? El capitalismo, o como le dicen técnicamente, el liberalismo, un sistema que permite la propiedad privada y la propiedad pública. Entonces, en el sistema comunista usted no puede trabajar todo lo que quiera y ahorrar todo lo que quiera y ofrendar todo lo que quiera. No puede, porque limita la propiedad privada. En el comunismo, un alto valor es la igualdad, que todos somos iguales, lo cual no es posible. Hay solamente 3 maneras en que los humanos somos iguales. La primera, somos iguales en naturaleza. Todos tenemos naturaleza humana. Te va y pregunte en cualquier país acerca de en qué sentido somos iguales y pregunte, ¿somos los humanos iguales en naturaleza? Le van a decir que sí. Y bueno, la Biblia dice que todos somos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Entonces todos somos pecadores. En el cristianismo somos iguales todos, tenemos naturaleza pecaminosa.
Luego, somos todos iguales ante la ley humana, porque no puede haber una ley para unos y para otros, debe ser igual. Ese es el ideal, aunque a veces no pasa así, ¿no? Pero el ideal es que somos iguales ante la ley. Y el cristianismo enseñó que todos somos iguales ante Dios. Son las únicas 3 maneras en que los seres humanos somos iguales. De resto, somos distintos. Si no, mirémonos aquí. Todos distintos. Unos se pusieron el saco nuevo, ¿verdad? O el saco viejo por el frío. Otros vinieron sin saco. Unos un estilo de ropa, otros otro estilo de ropa, porque hay diferentes gustos. Unos altos, otros bajitos. Unos inteligentes, otros menos inteligentes. Unos que ahorran y otros que no ahorran. Unos que quieren estudiar y otros que no les interesa, ¿no? Unos con capacidad para administrar el dinero y multiplicarlo, y otros que no, viven ahí de su trabajito limitado, ¿no? Entonces, no somos iguales, solamente en esas 3 maneras. El otro sistema, el liberalismo en cuanto a economía, permite la propiedad privada. Y eso es bíblico, ¿no? Dios nos ha dado todo. Y también hay un mandamiento que dice, no robarás. Eso se refiere a la propiedad privada. Hay que respetar la propiedad privada. Y entonces en ese sistema, que no es el mejor, sino el menos malo, podemos trabajar todo lo que queremos o todo lo que podamos, ofrendar todo lo que queremos y ahorrar todo lo que queremos. Pero Dios quiere entonces que seamos propietarios. Bueno, antes de terminar, yo quiero volver al primer punto. ¿Cuál es el primer punto de este mensaje? El primer deseo de Dios es la adoración. Dios quiere una adoración exclusiva y espiritual. Y hay un señor, William Temple, bueno, ya murió, era un predicador de Inglaterra que murió en 1944, pero nació en el siglo XIX, a finales del XIX. Murió el siglo pasado en el año 44. Ese predicador tiene muchas frases célebres. Y una de ellas es una definición de adoración. Esa definición la tenemos en el manual de adoración de la Iglesia Oreb. Esa definición dice lo siguiente: adorar es despertar la conciencia con la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la belleza de Dios y abrir el corazón al amor de Dios. Tremenda definición. Aclara muy bien lo que en realidad es la adoración. Despertar la conciencia con la santidad de Dios. Noé no conocía esta definición, pero adoró de esa manera. Porque Noé vivía en una civilización que todo lo que hacían era no solamente el mal, sino pensar y planear el mal. Y en medio de esa civilización, Noé despertó su conciencia con la santidad de Dios. Tomó conciencia de que Dios es santo, 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 y que la gente estaba muy mal. Y por eso es que Dios y Noé conectan también, porque Noé despertó su conciencia con la santidad de Dios. Pregunto, ¿está su conciencia despierta ante la santidad de Dios? ¿O usted ni siquiera le preocupa que Dios sea santo? Quizás su conciencia está dormida, roncando en la cama de la inmoralidad, cobijado con sábanas sucias, roncando, ni se da cuenta que Dios es santo. Pero adorar no es venir y cantar. Cantar es fabuloso. No podemos estar en contra de eso, ¿no? Del canto.
ni de la música. Es una cosa que la llevamos en la sangre, especialmente los latinos. Pero adorar es más que cantar. Es tener la conciencia despierta a la realidad de que Dios es santo. Pero hoy en día, cuando se habla de santidad, lo que la gente hace es chistes, ¿no? Chistes. Adorar es alimentar la mente con la verdad de Dios. Eso es lo que Dios desea, ¿no? Que alimentemos nuestra mente con la verdad de Dios. Dios nos creó con una mente que busca el porqué de las cosas, que busca la verdad, orientada hacia la verdad. Así como la brújula o el compás, la aguja, señala el norte, nuestra mente como que siempre está buscando la verdad. Pero pues hoy en día tenemos una generación que se llaman los posmodernistas. También le dicen poscristianos, quiere decir que eso del cristianismo ya pasó, ya superamos el cristianismo, eso es cuento viejo. O también le dicen la posverdad, eso de la verdad ya pasó, la verdad no existe. Pero yo les pregunto, si nosotros no alimentamos nuestra mente con la verdad de Dios, ¿con qué la vamos a alimentar? Con la mentira. Con la mentira del mundo, con la mentira del diablo. Y el diablo ha sido padre de mentira, o sea, engendra mentira. Dice Jesús que siempre ha sido mentiroso. Y lo peligroso del diablo es no lo feo que sea, sino lo mentiroso que es. Entonces, o alimentamos nuestra mente con la mentira o con la verdad de Dios. Uno de dos, no hay sino dos caminos. El posmodernismo dice, la verdad no existe. Si esa frase fuera cierta, entonces se contradice a sí mismo. Porque si eso es verdad, entonces la verdad sí existe. Y si esa frase es mentira, pues entonces la verdad sí existe. Es una tontería lo que están diciendo los posmodernistas. Y eso no tiene futuro, porque eso no va con la realidad. También dice esta definición que adorar es purificar la imaginación con la belleza de Dios. Nuestra imaginación es una facultad que Dios nos dio. Y entonces uno la echa a volar, ¿cierto? Y se va, y vuela, y vuela, y vuela, y llega lejísimos. Es más, en este momento puede ser que alguno de ustedes esté con su imaginación, vaya a saber dónde está, ¿no? Se va. Entonces, si la imaginación es limpia, purificada, pues fabuloso, ¿no? Pero si es una imaginación cochambrosa, sucia, se va a contaminar toda su vida, ¿no? Completamente. Y necesitamos purificar nuestra imaginación. Así como sacamos la basura de la casa 2 veces por semana. Bueno, yo no la saco, le toca a nuestro nieto sacarla, ¿no? Saca ahí los turungos de basura 2 veces por semana. Si no hacemos eso, ¿qué pasa? Hay que purificar la casa. Y lavamos la ropa, porque si no lavamos la ropa, ¿qué va a pasar? Y lavamos nuestros cuerpos, porque si no nos bañamos nos vamos a volver unos cochambrosos. Pero podemos tener ropa limpia, podemos tener el cuerpo limpio, con perfume y con cremas de esas que se untan las hermanas en la mano, ¿no? Y en las piernas, todo bien bonito. Y la imaginación, cochambrosa es la palabra, sí. Entonces, Dios quiere que purifiquemos nuestra imaginación con la belleza de Dios, que la vemos en conceptos, en ideas, en razonamientos, en la palabra de Dios, pero que la vemos en el paisaje también, que la podemos ver hasta en una rosa o en una flor. Se manifiesta en la naturaleza
la belleza de Dios. Y luego, adorar es abrir el corazón al amor de Dios. Abrir el corazón al amor de Dios. Lo contrario de abrir es cerrar el corazón. Y mire, ¿cómo sabemos que nuestro corazón está cerrado al amor de Dios? Porque Dios ama a todo el mundo, ¿no? Un amor imparcial para todos. No escoge, Él ama a todos. Sean buenos o sean malos, Dios los ama. Dios ama al pecador, odia al pecado. Pero cuando nosotros vemos que alguien hace mal, ¿no?, se porta mal, entonces nosotros nos vamos contra la persona. No contra el pecado, sino contra la persona. Pero Dios ama al pecador. El diablo tiene dos funciones. Una, tentarnos. Y la otra, después de que caemos en la tentación, entonces nos condena. Mira lo que hiciste. Tú no sirves para nada. Ya fallaste otra vez. El evangelio no funciona contigo, es para otros. Y te acusa y te acusa. Y cuando nosotros acusamos al hermano, entonces nos estamos poniendo del lado de Satanás a acabar con esa persona que pecó. Pero Cristo no hacía eso. Cristo se mantenía con los pecadores. A los pecadores les gustaba estar con Cristo. Con ellos comía y por eso lo criticaban. La iglesia primitiva era atractiva por eso, porque los aceptaba. La única cosa que la iglesia primitiva hacía es que cuando iban a nombrar líder, entonces buscaban la persona que fuera más intachable, ¿ya? Pero de resto todos eran bienvenidos. Y había una comunidad y les encantaba estar juntos, porque la persona llegaba y se sentía aceptada y se sentía segura, que fue lo que perdimos al salir del paraíso: seguridad y aceptación. Entonces, a la iglesia era así, y se reunían porque les encantaba estar juntos, porque allí había aceptación y seguridad. Nadie se sentía amenazado ni rechazado. Pero hoy en día, ¿qué tenemos que hacer para que la gente venga a los cultos? Tenemos que hacer actividades, inventar actividades y ponerlas en Facebook y promoverlas desde el púlpito y llamar por teléfono: ¿y vas a venir o no vas a venir? Y en la iglesia del primer siglo no era así. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fácil. Bueno, Dios quiere que el primer deseo en ese pacto es que Dios quiere que nuestra adoración sea exclusiva para Él. Pero adorar es algo que tiene que ver con nuestra vida diaria y nuestra vida práctica. Despertar la conciencia, alimentar la mente, purificar la imaginación y abrir el corazón. ¿Le ponen de pies para terminar? Vamos a orar. Como de costumbre, yo escribo una oración. Las oraciones se pueden escribir. Si no, vea el libro de Salmos. Son oraciones, algunos salmos son oraciones escritas. Entonces yo escribí aquí una oración que le voy a leer despacio para que usted la use como guía, use las mismas palabras o cambie algunas palabras en el caso suyo. Individualmente, digámosle al Señor: Señor, líbrame del camino de los malvados, porque son caminos perversos y tenebrosos. Dígale: Señor, que yo pueda detenerme como Noé y purificar mi conciencia con la santidad de tu presencia.
que pueda alimentar mi mente con la verdad de tu palabra y que pueda purificar mi imaginación con tu belleza y que pueda abrir mi corazón a tu amor, un amor que más que emocional y sentimental es un amor imparcial y un amor reconciliador. Y como sé que nada de esto es posible sin la presencia de Cristo en mi corazón, en este momento hago que Cristo, el Señor, sea el guía y el dueño de mi vida y me convierto en su seguidor. Amén.